querido Aurelio Nuño, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado David, encantado de estar contigo y tu auditorio, como siempre. Oye, siguen las ocurrencias, el desorden en la educación mexicana. ¿Cómo ves todo este sainete de acortar el periodo de clases, todo lo que ha pasado? ¿Cómo lo ves tú, Aurelio? Bueno, mira, me parece, David, que estamos frente a una decisión de un nivel de irresponsabilidad y de frivolidad máxima, porque es una decisión que implica una afectación muy profunda, primero a las niñas y a los niños, pero también a las familias, particularmente a las madres trabajadoras. Y déjame rápido darte algunos números para dimensionar de qué se trata. Al quitar 5 semanas y media de clases, están eliminando 27 días efectivos de clases. Eso equivale al 15% del ciclo escolar. 15%, David. O sea, el ciclo escolar tiene 185 días, que hay que recordar que Morena ya le había quitado una semana, porque antes los niños entraban la última semana de agosto y ahora entran la primera de septiembre. Pero bueno, aún así tenía 185 días. Al quitarle esos 27 días efectivos, que son 5 semanas y media, pues resulta que le estás quitando el 15%, que eso es muchísimo. Son conocimientos que ya no van a tener, que para los niños sobre todo es muy importante. 1 mes y medio es muy importante en su proceso de maduración, tú lo conoces muy bien, y de entendimiento y de aprendizaje. Entonces, eso es criminal, porque además es, pues, simple y sencillamente, supuestamente porque el Mundial y el calor. En el Mundial de México 86, yo tenía 8 años, iba en segundo de primaria, y las escuelas no pararon. ¿No? Íbamos a la escuela y aún así nos enterábamos del fútbol como todo mundo y no pasaba nada. O sea, esto es una vacilada y que afecta profundamente a los niños y que ahí ves, pues, cómo a Morena no le importa la educación y se muestra de miles de formas, lo hemos platicado, cómo tiraron las coberturas, acabaron con las escuelas de tiempo completo, tienen unos libros que no sirven para nada, le regresaron a los líderes sindicales el control de las escuelas y así, como si nada, les quitan 5 semanas y media de clases a las niñas y a los niños. Esa es afectación 1. La segunda es la afectación a las familias, sobre todo a las madres trabajadoras. Todos los que somos madres y padres de familia, David, sabemos perfectamente el sacrificio que es cuando los niños no van a la escuela. Y te doy un dato sobre todo en el caso de las mamás. Mientras los niños están en las escuelas, en promedio las mamás trabajan 40 horas a la semana en labores del hogar. Cuando los niños dejan de ir a las escuelas, eso sube a 65 horas a la semana. La pregunta es, ¿quién puede faltar al trabajo? ¿Quién puede llegar tarde? ¿Cuánto va a costar eso? La angustia que van a tener muchos que no van a tener otra opción más que dejar a sus hijos solitos en la casa. O sea, es un nivel de falta de empatía, de solidaridad, de que simple y sencillamente no les importa la educación, no les importan los niños, pero tampoco las familias. Desde donde yo lo veo, creo que hay algo que es todavía peor. La improvisación. Si hubieran dicho al inicio del calendario escolar va a ser de tal a tal fecha, pero estamos a unos días y los maestros no han terminado, o sea, planean el año o el año escolar de una manera y le están diciendo, no, ahora lo vamos a cortar, porque ya decidimos cortarlo, ¿no? Por supuesto. A ver, pues el Mundial está asignado a México desde hace muchos años. Si se hubiera hecho con planeación esto, pues no hubiera habido problema porque se hubiera podido acomodar el calendario de una manera distinta, en donde se hubieran podido tener los 185 días y todo el mundo hubiera sabido que este año pues iban a cambiar las vacaciones, ¿no? Y ya, y todo tan tranquilo y todo el mundo hubiera estado muy contento y no hubiera habido problema. Pero efectivamente tiene que ver con la improvisación y tiene que ver otra vez con el factor político, David, y con el factor político de la coordinadora, la cual ellos resucitaron. Recordarás que con la reforma educativa que hicimos, pues la coordinadora ya no tenía fuerza, porque ya no podía controlar a los maestros que estaban dando clases. Bueno, Morena les regresó ese control
y ahora ya no saben qué hacer con la coordinadora. Y parte de este asunto es el temor que tienen a los bloqueos y a los boicots que está amenazando hacer la coordinadora durante el Mundial. Y su reflexión es, si quitamos las clases, la coordinadora ya no se va a movilizar. Lo cual tiene un sentido porque la coordinadora, cuando hay vacaciones, se moviliza menos, pero de todas maneras se van a movilizar y el Estadio Azteca se los van a poder cerrar, o sea, a lo mejor no con 5,000, pues se los van a cerrar con 500, o sea, no, ese no es el problema, es la improvisación, es la renuncia a gobernar, y la salida fácil es, bueno, pues que los niños se frieguen, se amuelen y se queden 5 semanas y media sin clases, y que sus familias también. Y en el fondo, lo que te muestra esto, David, es esa improvisación, esa incapacidad de gobernar, pero algo todavía peor, el desprecio que tienen por la gente. Para Morena, el que primero van los pobres es solamente un discurso. A quienes más están afectando es a quienes menos tienen. A Morena no le importa. Morena no ve a las mexicanas y a los mexicanos como un fin, como un proyecto que ellos tienen que ayudar a que cada mexicano y mexicana pueda desarrollar y hacer su vida. Los ven como un medio para obtener votos, y con ese mismo desprecio nos están tratando a todos. Y decir, pues se friegan porque a mí se me ocurrió que para bajarle a la coordinadora y para que no vaya a haber mucho tráfico en las ciudades cuando hay Mundial, y como no se me ocurrió antes, pues al cuarto para las 12 les aviso, y si los niños se pierden 1 mes y medio de clases, pues qué importa, porque en el fondo no me importan su futuro, si aprenden o no aprenden. Que las madres trabajadoras, las familias, los padres de familia, verdaderamente les disloquemos la vida cotidiana, los fastidiemos, tengan que hacer gastos que hoy no tienen previstos. Y eso es más grave. Eso es más grave, Aurelio, en las familias entre menos recursos tienen. Una familia que tiene más recursos es más fácil organizar que el curso de verano, que se vayan de viaje, organizar cómo trabajan en casa. Una familia entre menos recursos tiene menos oportunidades de ajustarse. Necesitaba, entre menos recursos tuviera una familia, pues más tiempo para planear, ¿no? Sin duda, por eso es una medida que desprecia a todos y que tiene este desprecio por las familias y los niños, pero particularmente por quienes menos tienen, porque efectivamente tienen menos recursos para poderse organizar. Al final del día, quien tiene recursos podrá encontrar un curso de verano, podrá resolverlo de otra manera, siendo muy complicado, pero lo podrá hacer. Quien no tiene esos recursos, que ya sabe que incluso las vacaciones son difíciles, pero ya las tiene planificadas y entonces de alguna manera se organiza, pues cuando tú haces esto, auténticamente estás partiendo la vida de la gente, y sobre todo le estás mandando una señal de un enorme desprecio por el esfuerzo que hacen todos los días, por el trabajo que hacen, por el amor a sus hijos, que también están demostrando que no les importa. Entonces, francamente, es una medida que muestra de cuerpo entero a Morena, que es de una gran irresponsabilidad, frivolidad, y que nos tiene a todos furiosos, David. Yo soy padre de familia, tengo 3 hijos, una niña de 7, un niño de 5, una niña de 2 años y medio, y todas las madres y los padres de familia estamos indignados y furiosos, y las maestras y los maestros también, y la opinión pública también. Todo el mundo está en contra de esta medida, todo el mundo. Yo que tengo un hijo de 10 años, hubieras visto el chat de su salón hoy. Claro. Nunca se enciende, nunca ese chat es como para cosas muy operativas. Correcto. Es la primera vez en años que mi hijo está en ese colegio que el chat estaba encendido, porque todo el mundo estaba muy enojado. Queridísimo Aurelio, gracias por tomarme la llamada, te mando un abrazo. Otro para ti, mi querido David, siempre un gusto platicar